ejemplo, o del tórax, que si empieza a haber acumulación de sangre puede dar manifestaciones tempranas en el cráneo, pues porque no hay para donde se expande el hueso, y en el tórax, pues por el compromiso ventilatorio. El abdomen sí puede secuestrar bastante cantidad de sangre antes de dar un dato franco, ¿no? Por eso es importante sospecharlo. Son lesiones que se requieren un alto índice de sospecha. Lo que les comentaba, pues, visto de la cara anterior, hasta debajo de las tetillas y hasta las regiones inguinales, se debe de considerar potencialmente una lesión abdominopélvica, ¿ok? Y bueno, dentro de los mecanismos de lesión que podemos tener, pues el traumatismo cerrado, que es un impacto directo, por ejemplo, el golpe del volante en el abdomen, o un golpe, ¿no? Por ejemplo, una patada, una caída de altura sobre el abdomen, etc. Lesiones por cizallamiento, por ejemplo, un cinturón de seguridad mal colocado, ¿no? Que puede incluso lesionar la piel y la pared abdominal, además de la lesión interna. Y en el caso del traumatismo cerrado, el orden de los órganos afectados, pues es el vaso, el hígado, el intestino delgado, en ese orden. Y hasta 15% de los pacientes pueden tener un hematoma retroperitoneal que además es de mayor dificultad diagnóstica, ya que la sangre retroperitoneal puede darnos muy pocos datos abdominales. O sea, el paciente puede tener mínimo dolor abdominal y tener 2 litros en el retroperitoneo, ¿ok? Y aquí tenemos, este cuadrito está en lo de la TLC que les mandé, las lesiones que podemos encontrar derivadas de la colocación de los dispositivos de seguridad. Y es bien importante que, bueno, eso es cultura general, ¿no? Que el cinturón de seguridad se debe de colocar de manera adecuada para disminuir el riesgo de lesiones por este. Y bueno, en trauma penetrante pues tenemos básicamente estos 3, aunque puede haber otro tipo, que es arma blanca, arma de fuego con proyectil de baja velocidad y las de alta velocidad. Pero, por ejemplo, puede haber un trauma penetrante si un paciente se cae y se entierra una varilla, ¿no? O sea, no solo es arma blanca. Y las lesiones mixtas, que son las más complejas, por ejemplo, en una explosión. Un paciente que sale despedido por el aire, pues va a tener un trauma contuso cuando se golpee en el suelo al caer, se puede enterrar algo, ¿no? Como les digo, una varilla, un pedazo de madera, etc. Además de que puede tener lesiones por la onda expansiva, ¿no? Porque si la explosión fue en un lugar cerrado, entonces son las más complejas. Y además pueden tener por inhalación, quemaduras, etc. Las lesiones por arma blanca sí podemos más o menos prever de esta manera. Disculpe, doctora, se está cortando su audio. ¿Desde dónde no me escuchan? De toda la lesiones por arma blanca. O sea, en esta. No, al inicio de la pasada. No, doctora, las que están hacia adelante. ¿Una más? Ay, en esa diapositiva fue cuando se perdió el audio. Ok. Bueno, les decía que las lesiones por arma blanca sí es más o menos fácil predecir el órgano que está afectado según el sitio de la herida primaria, ¿ok? En caso de que el paciente no tenga así hipotensión franca, que por la herida salga un pedazo de piplón, un intestino o algo, se recomienda infiltrar con xilocaína la herida y hacer una exploración gentil con el dedo para ver si la herida sí penetra a la cavidad. Cuchillos muy cortitos, una navaja muy cortita, un paciente gordito
puede ser que la herida involucre la piel y la grasa, por ejemplo, y no atraviesa la fase y mucho menos llega a la cavidad. Entonces, esos pacientes, pues evidentemente no los vamos a someter a una laparotomía. En los que sí penetra, bueno, pues se puede, según el estado del paciente, podemos hacer diferentes cosas. Si el paciente está hemodinámicamente estable, podemos hacer una tomografía y verificar ya que no todas las lesiones, por ejemplo, hepáticas, se operan, que las lesiones grado 1 o 2 con un paciente hemodinámicamente estable, pues el manejo es conservador. Las de intestino delgado o colon o estómago, o sea, las de víscera hueca, pues esas sí todas tienen que operarse por la fuga que vamos a tener de contenido de tubo digestivo con la sepsis concomitante. Ya quedamos que las de la quinta tetilla, desde el quinto espacio intercostal, que es más o menos a la altura de la tetilla, hacia abajo, siempre hay que verificar que no sean doble penetrantes, es decir, que tengan compromiso torácico y compromiso abdominal. A diferencia de arma blanca, el problema con las de proyectil de arma de fuego es que la bala, una vez que ingresa al abdomen, sobre todo proyectiles pequeños, pueden ir cambiando el curso que llevan, o sea, no es un curso recto, van a causar lesiones por la trayectoria, por el efecto que hace con la velocidad de la cavitación, porque el proyectil se puede fragmentar, y lesiones más viejas que son por quemadura, ¿ok? Por la velocidad que tiene puede causar una quemadura, por ejemplo, de un intestino, y que en un inicio no podemos identificarla, ¿no? Hasta que esa quemadura sigue igual que una quemadura de la piel, pues el ciclo de coagulación, necrosis, y en el caso del intestino, pues perforación. En el caso de arma de fuego, por lo más común que se lesione es el intestino delgado, colon, hígado y estructuras vasculares abdominales. ¿Okay? Lo que les comentaba de las explosiones, que aquí podemos tener pues varios mecanismos, ¿no? Como son heridas penetrantes por fragmentos, lesión contusa cuando el paciente es lanzado o golpeado con algún instrumento, algún objeto que haya salido expelido por la explosión. Y en estos pacientes siempre debemos de considerar que podemos tener trauma tanto abierto como cerrado de abdomen. Y si estaban cercanos a la explosión, bueno, ya quedamos, ¿no? Lesiones adicionales pulmonares, por ejemplo, por intoxicación o por el efecto del incremento de la presión, ¿no? Y estas lesiones sí pueden ser de manifestación un poco más tardía. Bueno, esto ya lo habíamos comentado en la evaluación inicial. Es importante que intentemos recabar la mayor cantidad de información, ¿no? Por ejemplo, si fue un accidente automovilístico, pues dónde fue el impacto, si la cabina se deformó o no, si el paciente salió despedido del coche o no, si hubo algún otro acompañante falleció, si tenían o no cinturón de seguridad, si se abrieron los airbags, etc. En el caso de una caída, bueno, pues la altura, ¿no? En el caso de bala, el número de impactos, si hay orificio de entrada y de salida, intentar saber, no siempre se puede, a qué distancia estaba el atacante del herido. Esto es particularmente importante cuando es un disparo por escopeta. Cuando está muy cercano, los perdigones no tienen tiempo de expandirse, entonces la lesión puede ser muy agresiva, pero en una zona más pequeña. Conforme el atacante se aleje, la zona afectada va a ser más amplia. ¿Okay? Y en el caso de arma blanca, pues el número de heridas y si se puede contar con con información del cuchillo o navaja, ¿no? Si era muy larga o no, ancha, etcétera, lo que se pueda interrogar. No siempre se puede contar con estos datos, pero bueno, hay que hacer el intento por recabarlos. Y bueno, ya quedamos que cuando es explosión, pues hay que verificar, ¿no? Porque puede tener lesiones viscerales por la onda expansiva. El abdomen tienen que explorarlo igual que se explora un abdomen por otra causa, es decir, de manera ordenada. Si yo empiezo revisando el epigastrio, luego me voy a la fosa ilíaca izquierda, luego me regreso al hipocondrio derecho y luego al flanco de izquierda y luego nos vamos a hacer líos, ¿no? Hay que hacerlo de manera ordenada. Hay veces que tiene lesiones que pueden distraernos, pero hay que procurar
aunque tengamos un orificio de entrada o algo, hay que procurar explorar el abdomen de todos modos de manera ordenada. Ya saben, inspección, auscultación, percusión, palpación. En realidad, la auscultación no se afecta tanto cuando palpamos a un paciente y menos de trauma, pero bueno, para evitar que se pueda pensar que esa peristalsis se alteró por la exploración, pues la dejamos al final. Obviamente, en este rubro es cuando vamos a evaluar la estabilidad pélvica y de preferencia se debe de evaluar una sola vez y dejar asentado si la pelvis tiene datos de fractura o no. Que estemos manipulando esa pelvis a cada rato puede ser que sí. Ya se había contenido un sangrado, lo volvamos a activar. Entonces, hay que procurar solo hacerlo una vez. También hay que revisar en este momento uretra para ver si tiene hematuria o sangre. El periné, pueden ser áreas que se pueden pasar por alto lesiones. Evidentemente tacto rectal y vaginal y de la región glútea, porque estas podemos tener lesiones aquí que lleguen intraabdominales, Y si se encuentran hallazgos positivos o negativos, de cualquier manera se deben de asentar en la historia clínica. Obviamente desvestimos al paciente completo. Hay que revisar al paciente anterior, posterior y laterales. Obviamente, si no hemos descartado la lesión de columna, ya saben que hay que movilizarlo en bloque y con precaución para evitar lesión medular, pero hay que revisar al paciente completo, así como si tiene signos de embarazo. También hay que revisar debajo del escroto, lo que les comentaba el periné, buscar sangre, hematomas, por ejemplo, la presencia de hematomas en los flancos o periumbilical, que son los... Doctora, otra vez se perdió su audio. ¿Desde dónde se perdió? De cuando mencioné de los flancos. Bueno, les preguntaba que si saben el nombre de los signos del hematoma en flanco para pancreatitis. No se escuchó. No se le escucha, doctora. Les pregunté que si conocen el nombre del signo del hematoma en los flancos y del hematoma umbilical. Grey Turner. Esos están descritos originalmente para pancreatitis necrótico-hemorrágica, y se presentan por sangrado del páncreas. Pero también los podemos tener en los hematomas retroperitoneales. Entonces, un paciente con estos signos y es de trauma, no vamos a pensar que tiene pancreatitis, ¿no? Vamos a pensar que tiene una hemorragia retroperitoneal. Cuando revisamos el tacto rectal, acuérdense, si la próstata está muy alta, o sea, más como elevada del sitio que debe de estar, hay que pensar que pueda tener una fractura de uretra y hay que tener entonces cuidado al colocar la sonda. En cuanto terminamos la exploración, hay que cubrir al paciente con mantas térmicas para prevenir la hipotermia. Acuérdense, les comenté que hay una tríada, ¿se acuerdan? Hipotermia, acidosis y shock. Y si no la rompemos, esa tríada puede llegar a un punto en que ya sea irreversible. Y bueno, el paciente se va a morir, ¿no? La sangre particularmente irrita mucho el peritoneo. Y esto, además de causar dolor, puede causar íleo. Entonces, cuando nosotros revisamos un paciente de trauma y no escuchamos peristalsis, pues hay que alertar de que puede tener un problema intraabdominal. Sin embargo, también puede ser causado por como reflejo, por ejemplo, de un trauma torácico, o bien si el paciente está bajo influjo de alguna droga o alguna cosa. Es particularmente útil si yo en la revisión primaria ausculto el abdomen, encuentro peristalsis, y en la revisión secundaria o en alguna revisión posterior encuentro silencio abdominal. Bueno, eso es todavía más fidedigno de que algo está pasando. Vamos a palpar al paciente gentilmente y a percutir. Si con la palpación superficial o al percutir el paciente presenta
dolor abdominal intenso o tiene rigidez muscular involuntaria, ya no tiene caso que busque de manera intencionada el signo del rebote, ¿ok? Si ya solo con percutir le duele, pues es evidente que tiene un abdomen agudo y no tiene sentido estarlo lastimando más, ¿ok? Aquí está lo que les comentaba, que hay que comprobar la inestabilidad de la pelvis y debe de ser solo en una ocasión. Si el paciente está chocado y tiene una fractura de pelvis evidente, pues tampoco le vamos a estar manipulando la pelvis, a menos de que sea en el ortopedista y que va a fijar ya esa fractura, ¿ok? Una pelvis fracturada puede secuestrar 4 o 5 litros de sangre, que es prácticamente el volumen completo de un paciente. Esto ya lo habíamos mencionado atrás. Si vemos sangre en el meato uretral, puede tener una lesión, entonces no hay que poner una sonda Foley. Hay que interconsultar a cirugía o uro para colocar una talla suprapúbica. Revisamos escroto y perineo a ver si hay hematomas, equimosis, que también nos pueden hacer sospechar de una lesión uretral. La uretra generalmente se lesiona por fracturas de pelvis, ¿ok? En el caso de la exploración vaginal y rectal, pues pero el vaginal, evidencia de sangrado que nos puede alertar de si es una paciente en edad fértil, pues que pueda tener una amenaza de aborto. En el tacto rectal, pues ver si hay sangrado, que no vaya a ser por una lesión intestinal más alta. Si hay pérdida del tono del esfínter anal, hay que verificar que no tenga una lesión neurológica concomitante, ¿ok? Aquí lo que ya hemos comentado, no se debe de colocar una sonda vesical en los pacientes que sospechemos que puede tener una lesión uretral porque podemos agravarla o hacer una falsa vía, ¿ok? La vagina puede ser lesionada por un fragmento óseo y al ser una cavidad, al igual que la boca o el ano, potencialmente contaminada, podemos tener de ahí un foco séptico para el abdomen, entonces hay que revisarla también. Y bueno, las heridas penetrantes en glúteo tienen hasta el 50% de posibilidad de que tenga una lesión intraabdominal concomitante, ¿ok? Sobre todo rectal, entonces tienen que revisarse cuidadosamente. Y bueno, ya habíamos quedado en todo paciente de trauma. Si ya descartamos lesión uretral, bueno, se debe de colocar la sonda para verificar adecuados volúmenes urinarios. Una sonda nasogástrica para evitar la dilatación gástrica aguda que se puede dar por el puro trauma, o sea, por el estado de choque. Descomprimir el estómago, particularmente si vamos a hacer un lavado peritoneal, que se debe de colocarla tanto la Foley como la nasogástrica para disminuir el riesgo de lesión a estómago o a vejiga. También disminuimos el riesgo de que el paciente broncoaspire, sobre todo si está disminuyendo el estado de alerta, ¿ok? Entonces hay que colocarlo con cuidado porque puede provocar vómito. Y si tenemos sospecha de fractura del piso medio, porque tiene ojos de mapache u otorragia, pues hay que colocarle mejor orogástrica, aunque esta puede causar más náuseas, para evitar el riesgo de que terminemos poniendo la nasocraneal. Bueno, ya habíamos comentado, ¿no? Lo de la sonda urinaria. A estos pacientes les vamos a hacer un FAST, si es que se cuenta con ellos. Ya habíamos comentado en los capítulos previos qué zonas se buscan y cuáles son las indicaciones. Un FAST positivo en un paciente inestable es indicativo de realización de la parotomía. El lavado peritoneal diagnóstico también es útil para detectar hemorragia o perforación de víscera hueca. Es invasivo, ¿no? Porque vamos a abrir el peritoneo, vamos a introducir un catéter para aspirar y para introducir líquido. Debe de realizarlo un cirujano, ¿ok? Si no somos cuidadosos con la técnica, por ejemplo, al ingresar y hacemos que el músculo sangre, nos puede dar un falso positivo. Entonces sí debe hacerlo alguien que tenga experiencia. Puede hacerse tanto con técnica de Seldinger, eso es, abrimos la piel y a partir de ahí es introducirlo con... Se utilizan los catéteres rígidos de diálisis peritoneal que tienen como una aguja. Sin embargo, esta técnica lleva mayor riesgo de perforación de víscera hueca, o bien por técnica abierta, que es hasta que vemos el peritoneo abierto, en ese momento metemos el catéter, ¿ok? ¿Qué
Cada vez se realiza menos, porque en muchos hospitales ya se cuenta con ultrasonido para FAST o con tomografía. Y estos, al no ser invasivos, pues son preferibles, porque además sí nos pueden dar evidencia de qué órgano está lesionado. El lavado peritoneal, si sale sangre, no vamos a saber si es vaso, hígado, una lesión mesentérica, por ejemplo. Y si salen fibras, pues no podemos saber si es colon delgado o qué. ¿Okay? Pero bueno, en caso de que no tengamos un FAST o una tomografía, se puede realizar. Hay que tener cuidado si tienen cirugías abdominales previas, porque por las adherencias podemos lesionar algún órgano al entrar, o bien nos puede dar un falso negativo, porque estemos revisando en realidad solo una zona pequeña, porque el resto esté dividido en compartimentos por las adherencias. En la obesidad mórbida, porque nos puede costar mucho trabajo llegar a la cavidad. En cirrosis avanzada, porque los pacientes, así como hacen varices esofágicas, también hacen hipertensión de los vasos de la pared abdominal, ¿ok? El signo de la medusa. Y esto nos puede sangrar y darnos igualmente un falso positivo. O si el paciente tiene una coagulopatía previa, porque nos puede sangrar, ¿ok? Si de entrada, cuando aspiramos, vemos sangre o material intestinal, bueno, pues eso ya es indicación de cirugía. Si no encontramos nada evidente, instilamos 1 litro de solución cristaloide tibia, o 10 mililitros por kilo en niños, y de preferencia, sobre todo si estamos en una mesa de posiciones, procurar poner al paciente primero en decúbito de un lado, luego en el otro, Trendelenburg, Fowler, para que el líquido circule y luego lo recuperamos. Aquí nuevamente, si vemos líquido intestinal o sangre, pues se va a quirófano. Si no, se envía al laboratorio, ¿ok? Y se considera positiva si tenemos más de 100,000 glóbulos rojos, más de 500 leucocitos, positivo a Gram, o la presencia de fibras vegetales, no importa la cantidad, porque eso habla de perforación de víscera hueca. Por ejemplo, en este caso, pues bueno, es muy evidente, ¿no? Ahí está el agua de sandía. El paciente pues tiene un hemoperitoneo. Y bueno, la tomografía es mucho más sensible y específica para decirnos y etapificarnos las lesiones. Por ejemplo, si es una lesión hepática, si es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, igual con las renales. Sin embargo, el paciente tiene que estar estable, requiere más tiempo para llevarlo, aunque los tomógrafos actuales te pueden hacer una PANTAC en menos de media hora. En pacientes con tendencia a la inestabilidad hemodinámica, lo preferible es realizar una cirugía, ¿ok? Puede pasar por alto algunas lesiones pequeñas, ¿ok? Pero si en la tomografía, aunque no identifiquemos bien un sitio franco de lesión, hay líquido libre, es otra indicación de una laparotomía temprana. Aquí está un cuadrito comparado, que compara, ¿no? Lavado peritoneal, FAST o TAC. Y aquí también se puede agregar, en el caso de pacientes estables, la laparoscopía diagnóstica, ¿ok? Se mete solamente el puerto umbilical y a lo mejor un puerto más para ayudarnos, y se revisa toda la cavidad. Evidentemente, si entramos y hay gran cantidad de sangre, en ese momento se tiene que convertir a laparotomía. Si es poca la cantidad de sangre o es una lesión intestinal fácilmente identificable, incluso se puede reparar por laparoscopía. En los pacientes inestables no se debe de hacer, uno, porque te tardas más tiempo en lo que colocas todo el equipo, entras a la cavidad, conectas el video, todo. Además de que un paciente ya inestable que tiene menor retorno venoso por la hemorragia, tú le aumentas la presión intraabdominal por el neumoperitoneo, va a tener todavía disminución extra del retorno venoso. Entonces el paciente se va a chocar. Entonces, si está inestable, tiene que ser laparotomía. Y si no tenemos TAC o FAST, pues lo mejor es una LAPE temprana, ¿ok? Y esto, al igual que en sepsis, vale más una LAPE blanca que una lápida blanca, ¿ok? Y bueno, ¿cuándo vamos a hacer una LAPE? Cualquier trauma abdominal cerrado, que el paciente esté hipotenso,
con o sin FAST positivo. Les digo, si no tiene FAST, pero tiene abdomen agudo y está hipotenso, no hay que esperar a tener un estudio de imagen, porque se nos puede morir el paciente. O que tengamos alguna evidencia de sangrado, ¿no? Por ejemplo, un lavado peritoneal. Trauma abdominal cerrado penetrante con lavado peritoneal positivo, hipotensión con una herida abdominal evidente penetrante, prácticamente todas las heridas por arma de fuego, porque esas es difícil que no involucren más de un órgano, ¿ok? Que al explorar al paciente lo encontramos eviscerado, quiere decir que, por ejemplo, por una herida de arma blanca, se está saliendo el peritoneo, el epiplón o un intestino. Que tengamos evidencia de sangrado de algún tracto, ¿ok? Datos de peritonitis, que esto no suele ser en trauma temprano, pero bueno, cualquier dato de peritonitis, aire libre o aire retroperitoneal, que nos habla de perforación de víscera hueca, o la ruptura diafragmática, ¿ok? O si ya tenemos una tomografía que se evidencie que hay salida de tubo digestivo del medio de contraste, que se vea lesión en vejiga, o alguna lesión de víscera sólida grave, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, Doctora, gracias. Doctora, disculpe, ahorita que comentó acerca del FAST, entendí que si es positivo es porque hay sangrado intraperitoneal. Entonces, es una indicación para la laparotomía, pero una indicación o una contraindicación del FAST es la indicación de la laparotomía. Entonces, no entiendo, creo que me hice bolas, pero no sé si sí se realiza el FAST en un paciente que tiene un sangrado intraperitoneal. A ver, si te llega un paciente de trauma, francamente chocado, con abdomen agudo, puedes no requerir el FAST, lo pasas directo a quirófano, porque es evidente que el paciente tiene una hemorragia abdominal, ¿ok? Ajá. Si tienes un paciente hemodinámicamente estable, con dolor abdominal, pero sin un abdomen así franco, agudo, puedes realizar un FAST. El FAST lo que te va a decir es que hay líquido. Por densidades, puedes más o menos imaginarte que sea sangre, pero también puede ser, por ejemplo, orina, o puede ser líquido intestinal, ¿ok? Pero te digo, no es que esté contraindicado, pero si el paciente está francamente chocado, no tiene sentido estar perdiendo tiempo en un FAST, mejor lo metes a quirófano. Que tiene el paciente que está hemodinámicamente estable y que te permite un poquito más de tiempo para hacer un estudio y no someterlo a un procedimiento quirúrgico innecesario, ¿ok? Aunque si hay duda, ya se los dije, es mejor hacer una laparotomía blanca, tiene menor riesgo de complicación a esperarnos que el paciente se complique. Sí, doctora, gracias. Bueno, y bueno, las fracturas pélvicas, las más graves son las de libro abierto y la de cizallamiento. Estas son las que les digo que pueden incluso secuestrar el volumen completo circulante del paciente. Estas hay que identificarlas de manera lo más temprana posible y las debe de fijar un ortopedista, ¿okay? Si no tenemos experiencia y la intentamos reducir nosotros, podemos tener alguna otra complicación, entonces de preferencia lo tiene que hacer un ortopedista. La ventaja pues es que en los centros de trauma, pues generalmente en urgencias está pues el cirujano y el de trauma, ¿no? Hay fijaciones temporales que es así como si le pusieran un pañal muy apretado al paciente, que son como estas, o bien se puede hacer una fijación externa con material de osteosíntesis, ¿ok? Fíjense cómo se ve aquí la fractura. ¿Esta qué creen que sea? Comparadas con estas. ¿Compresión? Ajá, es una libro abierto, ¿ok? Fíjense cómo están las separadas. Y aquí, una vez que ya le pusieron la fijación, ya como se ve más aproximado, ¿ok? Obviamente este no es el tratamiento definitivo, esto es en urgencias para evitar que siga sangrando. Ya el ortopedista pues después le hará el tratamiento definitivo. Fíjense, en este caso, ¿ven cómo tiene aquí equimosis? Este paciente tiene sangrado retroperitoneal originado en la pelvis, ¿ok? Y bueno, manejo inicial, pues la consulta quirúrgica, obviamente ortopedia, inmovilizar la pelvis. Tiene sangrado intraperitoneal
evidente, sí, se va a la parotomía. No, podemos hacer una angiografía y si no hay radiología intervencionista, una angiotomografía, ¿ok? Se puede ser más prudente porque es más rápido y menos invasivo. Para realizar una angiografía, pues hay que cateterizar la femoral o alguna arteria grande y meter el medio contraste. Entonces sí requiere de un radiólogo con una alta especialidad en intervención, ¿ok? A veces lesiones pequeñas por angiografía o en hemorragias pequeñas se pueden embolizar y si no es posible, bueno, pues se va a la parotomía, ¿no? Y al final, pues control de la hemorragia y fijando la pelvis. Acuérdense que la pelvis puede sangrar hacia el abdomen y hacia el retroperitoneo. Y bueno, puede tener también lesiones asociadas, ¿ok? Muchas veces estos pacientes entra todo el mundo con ellos a quirófano y según lo más grave es lo primero que se atiende, ¿no? Por ejemplo, si tiene una hemorragia torácica, bueno, se opera primero eso, luego el abdomen, luego entra el ortopedista. A veces son manejos casi conjuntos, ¿no? Alguien está abriendo el tórax mientras alguien le está haciendo la laparotomía. Obviamente pacientes con este tipo de traumas, bueno, pues tienen una mortalidad importante, ¿no? Y bueno, las lesiones musculoesquelético, bueno, igual trauma contuso, puede ser también arma blanca, arma de fuego, ¿okay? Aquí no hay que tener consideraciones que pueden ser muy aparatosas como este caso, y si bien siempre hay que procurar preservar la funcionalidad de las extremidades, no hay que distraer, porque puede ser que tenga una lesión menos evidente de presión que la otra, pero que se pone en riesgo el peligro de la vida del paciente. Para todos que pueden ser a veces, ¿ok? Doctora, no se escucha claramente otra vez. Okay. ¿Les repito esta completa? ¿Puede repetir eso, doctora? ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí ya. Okay. Les decía que las lesiones de las extremidades a veces pueden ser muy aparatosas, ¿ok? Y nos pueden distraer de algo que puede ser que ponga más en peligro la vida de manera más temprana. Es decir, podemos tener, por ejemplo, aquí que tiene múltiples lesiones, que tiene una fractura expuesta del húmero, y nos vamos a atender esto y se nos olvida que a lo mejor en el abdomen hay algo que sí pone en riesgo en peligro la vida. ¿Okay? O sea, hay que atender estas lesiones, pero no hay que dejarnos distraer por muy aparatosas que se vean, porque puede haber otra cosa que ponga antes en peligro la vida, como tórax o abdomen o cráneo. ¿Okay? Evidentemente hay que darles un buen manejo para que la extremidad no se pierda y mantengamos en la medida de lo posible la función de esa extremidad. No todas las fracturas secuestran mucha sangre, pero y pelvis, sí. A veces únicamente al alinear la fractura y estabilizarla, podemos controlar el sangrado de manera importante. Sin embargo, no es prioritario hacerlo antes de la reanimación inicial. ¿Okay? Les digo, puede ser muy aparatoso y queremos alineen la fractura, cúbresela para estar expuesta y el paciente muriéndose por un neumotórax de tensión, ¿no? Hay que ser precavidos en no distraernos en cosas que no ponen en peligro la vida tan pronto. Esto debe de dejarse para un momento después de la revisión secundaria, después de la reanimación. ¿Okay? Al igual que en todo lo demás de trauma, pues hay que intentar averiguar cómo estaba el paciente en el vehículo, el conductor, el pasajero, venía adelante o atrás, el paramédico lo encontró dentro o fuera del coche, con o sin cinturón, si se activaron las bolsas de aire. Cualquier paciente que sale expedido del automóvil automáticamente es un paciente más grave que si lo encontramos dentro del coche. Igual ya habíamos comentado la altura de la caída. Si fue una lesión por aplastamiento, por ejemplo, un paciente está ahí quitado de la pena y de repente le cae una viga, ¿no? En una construcción. Si fue explosión, intentar ver si fue en un lugar abierto o cerrado, o si fue un atropellamiento. Y si fue un atropellamiento,
qué fue lo que lo atropelló. Una bici, una moto, un carro, un camión, etcétera, ¿no? Si el paciente tiene una fractura expuesta, ¿en dónde encontramos al paciente? No es lo mismo una fractura expuesta si me caigo en las escaleras de mi casa a una fractura expuesta en un terreno baldío, con tierra, con exposición a lo mejor heces de animales, etcétera. Si el paciente estuvo en temperaturas extremas, ¿no? Mucho frío o con riesgo de quemadura. Si, por ejemplo, fue un paciente que se cayó y se rompió un vidrio, hay que tener precaución para no cortarnos también nosotros al explorar la herida. Y bueno, si tenemos riesgo de alguna contaminación extra. Acuérdense que aquí todo paciente, si no sabemos si tiene vacuna antitetánica, debe de aplicarse, ¿no? Por el riesgo de tener infección por toxoide. ¿Qué tanto se dañó el vehículo? ¿No? Eso nos puede dar ciertas pautas, ¿no? Si era un vehículo pequeño, grande, etc. Al igual que en el resto, hay que desvestir por completo al paciente. Idealmente, un buen paramédico, si hay una lesión muy evidente por una fractura, ellos suelen entregarte al paciente ya ferulizado. Si es así, entonces tú ya te puedes dedicar a la reanimación y dejar para un momento posterior ya verificar que esa férula esté bien colocada o no. Entonces, en el caso de las lesiones de las extremidades, primero tenemos que ver qué lesiones ponen en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, una fractura de pelvis comparada con una de un brazo o de tibia y peroné, pues sí pone en peligro la vida del paciente, ¿no? ¿Cuáles pueden poner en peligro una extremidad? Por ejemplo, una fractura expuesta puede comprometer el riego arterial de esa extremidad, o si una fractura tiene mucho edema, puede ser un compartimental y también tener riesgo de perder la extremidad. Entonces hay que identificar cuáles son esas lesiones para intentar salvar esa pierna o ese brazo. Y bueno, reevaluar cuántas veces sea necesaria al paciente para ver si no presenta alguna lesión más tardía o compromiso de alguna lesión que hayamos visto de manera inicial y que se esté complicando. Hay que realizar los pulsos periféricos de manera periódica, por lo menos digital, y si no, bueno, pues se puede con un Doppler, o en los casos que se considere pertinente una angiografía o una angiotomografía, ¿ok? Podemos tener áreas que el paciente refiere a dolor aunque no haya una deformidad muy evidente. En esas zonas hay que hacer radiografías porque puede haber una fractura. Sin embargo, si hay una deformidad evidente o el dolor es muy evidente y no contamos en ese momento con rayos X, de cualquier manera hay que intentar alinear y ferulizar esa extremidad, porque podemos, si no lo hacemos, aparte del dolor que va a tener el paciente, pues el hueso fracturado puede comprometer vascular o nervioso la extremidad. En los casos de aplastamiento hay que cuidar y vigilar el riñón. Estos pacientes pueden nacer por mioglobina, falla renal aguda. Entonces, estos pacientes hay que tenerlos con uresis altas, arriba de 1.5, porque pueden desencadenar, además de la falla renal, pues acidosis metabólica, hipercalemia, incluso coagulación intravascular diseminada, ¿ok? Entonces, en todo paciente por aplastamiento, al igual que en el quemado eléctrico, hay que tomar en cuenta que puede suceder esto. Y bueno, manejo agresivo con líquidos intravenosos, con bicarbonato, electrolitos, ¿ok? E incluso algunos pacientes pueden requerir hemodiálisis, ¿ok? Ahora, dentro de todas las lesiones hay algunas más riesgosas para perder la extremidad, como son las fracturas expuestas o las que involucran articulaciones. Evidentemente, cuando el tejido blando está muy dañado, generalmente es por alta energía, entonces hay que revisar bien esa extremidad porque puede tener mucho daño, ¿ok? También cuánto tiempo ha pasado desde que el paciente se accidentó a que llega con nosotros, porque puede tener mayor riesgo de contaminación y de infección. Todas las fracturas expuestas hay que darles
cobertura inmediata, o sea, alinearla y cubrirla para evitar mayor riesgo de contaminación. Las osteomielitis pueden inclusive hacer que el paciente pierda la extremidad, entonces hay que evitar a medida de lo posible que ese hueso se vaya a infectar. Si nos llega un paciente con una lesión vascular, a veces son evidentes, no por la hemorragia. Idealmente debe de intentar cohibirse la hemorragia con compresión directa nada más. En caso extremo se puede usar un torniquete, sin embargo, debemos de estarlo aflojando cada cierto tiempo y vigilando los pulsos distales para no causar mayor daño con el torniquete. Además de que si hacemos estas descompresiones periódicas, también disminuimos un poco el riesgo del síndrome de reperfusión, que hace edema masivo y podemos perder la extremidad por esto, ¿ok? En el caso de las amputaciones traumáticas, sobre todo si es un corte limpio y nos trae la extremidad metida en hielo, o bueno, en frío, mantenido en frío, un cirujano plástico puede intentar el reimplante de la extremidad. Si fue por aplastamiento o por arrancamiento, lo más probable es que no se pueda reimplantar porque la lesión pues, no son cortes nítidos, ¿no? Entonces ahí sí la probabilidad de que puedan reimplantarlo pues es muy baja. Y bueno, el síndrome compartimental, que no solo se presenta en las extremidades, también en el abdomen, es cuando se incrementa, en el caso de la extremidad, la presión en un compartimento y que puede causar primero disminución del retorno venoso, después compromiso arterial y daño neurológico, y podemos incluso perder la extremidad. Y aquí está lo que les comentaba, ¿no? El edema secundario de la revascularización se puede presentar de manera importante y o si se aplicó un vendaje, por ejemplo, al poner una férula, un vendaje muy apretado, podemos hacer un síndrome compartimental. ¿Qué datos tenemos? Que el dolor es mayor a lo esperado o se va incrementando conforme pasa el tiempo. La pierna o el brazo se toca tenso, o sea, no es edema blandito, sino así como duro. Que veamos la otra extremidad con asimetría del diámetro. Dolor cuando movemos la extremidad, que presente trastorno de la sensibilidad, que hormigueo de los dedos o haya disminución del llenado capilar o de los pulsos periféricos. Estos pueden ser datos de un síndrome compartimental y aquí hay que hacer fasciotomías. Eso quiere decir abrir de manera longitudinal hasta ver el músculo. Si yo solo abro la piel y la grasa, no estoy resolviendo nada, porque la fascia va a seguir perpetuando el síndrome compartimental. Por eso, este tipo de procedimientos también los tiene que hacer pues, un ortopedista o un cirujano plástico, sobre todo si es la extremidad superior. Y bueno, aquí vienen dos cuadritos de cómo se debe de evaluar cada nervio. Esto generalmente lo hace el ortopedista, no se hace de manera inicial nosotros en la sala de urgencias, sino eso ya lo evalúa ortopedia. ¿Ok? Y si tenemos estas lesiones, fracturas o luxaciones, ¿qué otras lesiones podemos sospechar y que es importante? ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos una fractura de clavícula, escápula o fractura de luxación del hombro, les comenté cuando vimos tórax que estas suelen ser lesiones de alta energía, ¿ok? Entonces hay que pensar que puede tener contusión pulmonar o fracturas costales, ¿ok? Fracturas desplazadas de la columna, podemos tener lesión de grandes vasos o bien lesión medular, fractura de columna, podemos tener una lesión intraabdominal concomitante, del codo, lesión de la arteria braquial o del mediano, del cubital y del radial, así, ¿ok? Y nada más. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, doctora, respecto al trauma de abdomen. Dime. En caso de que haya una evisceración únicamente de epiplón, ¿sí se puede, por decirlo así, cortar ese pedazo y cerrar sin hacer ninguna otra
por decirlo así, sin alguna otra intervención, o forzosamente se tiene que ya hacer la exploración. Tienes que hacer la laparotomía, porque no sabes si fue lo único lesionado, ¿ok? Entonces, hay que meterlo a quirófano, hay que hacer la laparotomía formal. Si no hay evidencia de sangrado, puedes no hacer una laparotomía de sínfisis del pubis a gifoides, a lo mejor una media un poco más chiquita, pero sí tienes que revisar todo. Si ese epiplón no tiene compromiso vascular, lo dejas íntegro. Si tiene compromiso vascular, pues quitas el segmento que esté afectado. Lo ideal pues es lavar la cavidad abdominal, cerrar esa herida y después cerrar tu laparotomía. Pero sí, lo más prudente es revisar, porque no te asegura que aunque eso sea lo que se haya salido, sea lo único que esté lastimado, ¿no? Ok, de acuerdo. Gracias, doctora. ¿Algo más? Nada, chicos, ¿ya les quedó clarísimo lo de trauma? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Bueno, en ese caso, nos toca reunirnos de nuevo. Déjame ver si tengo las fechas. Pues regresando de Semana Santa, ¿no? Sí, doctora. Que vamos a ver toxicología, picaduras, alcoholismo y esas cosas. Toxicología médico-legal, si no la ven conmigo, ¿eh? Eso sí, no. Pero que es del 6.1 al 6.3, eso sí lo vemos nosotros, ¿ok? No sé si toxicología médico-legal lo vieron algo ya cuando les dieron aspectos legales. Ahorita con la doctora Nayeli. No, todavía no vemos eso. Está pendiente de verse. Ok, bueno. Entonces, pues desde hoy y hasta el día 12, que ya están oficialmente de vacaciones, nos veríamos ya con lo siguiente, ¿no? Sí, doctora, creo que De las acuerdo. clases son el 12 de abril. Entonces dijo del 6.1 al 6.3, ¿verdad, doctora? Sí, lo único es toxicología médico-legal, porque bueno, yo no soy legista, ¿no? Ni Diego tampoco. Si por algún motivo, cuando nosotros terminemos esa parte, esa clase en específico no se las han dado, me avisan y le digo a un amigo mío que es legista, que no tiene nada que ver con el curso de la UNAM, pero que es legista, si nos pudiera dar esa clase como, pues como favor, ¿no? Sí, estaría muy bien, muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, estaría genial, doctor. De hecho, la voy a ir diciendo por si acaso no la cubrimos para que nos haga el favor, ¿ok? Gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues disfruten sus vacaciones. Si salen, cuídense por ustedes y por su familia, ¿no? Y cualquier cosa, pues me avisan por teléfono. Y si no, pues nos vemos en prácticamente 2 semanas, ¿no? Sí, doctora. Bueno, Doctora. excelente, chicos. Cuídense Muchas mucho. gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Está muy bien, gracias. Ándele, pues. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.